amigos de Honor Ediciones, estamos aquí en una nueva entrega de Honor Ediciones para hablar de algo tan controvertido como es la historia de nuestro país. Y en este caso la historia de nuestro país pasa por recordar esa figura de Franco, ¿sí? Nuestro presidente de gobierno ha decidido recordar a Franco esos 50 años de su muerte. Bueno, pues aquí vamos a ir recordando de vez en cuando esa figura de Franco, pero como los espejos, de forma indirecta. Y en este caso vamos a traerles, al final de este episodio podrán tener el enlace de un documental reportaje en el que se habla de una figura que ustedes habrán podido oír, si son ya mayores, que se llama Dionisio Ridruejo. Y este personaje, que es un hombre histórico, pero desde luego es un hombre controvertido, porque de una situación pasó a otra, pero no pasó de la noche a la mañana, sino que pasó de forma lenta y suave. Podríamos titular este podcast como Dionisio Ridruejo, del fascismo a la democracia. Algo insólito, pero cierto. Sí, hoy vamos a hablar de Dionisio Ridruejo, un hombre que vivió dos vidas en una. De joven fue uno de los grandes propagandistas del franquismo. Y cuando digo grandes propagandistas, por no decir el mayor, fue capaz de generar todo un atrezo fascista para el régimen durante la Guerra Civil. Y de mayor se convirtió en un referente de la lucha por la democracia en España. Y cuando digo de mayor, 40, 50 años, hasta su muerte. Es una figura clave, un hombre que cambió y que nunca se escondió. Y cuando hablamos de ese cambio, no es un cambio por intereses, sino al contrario, por ideales, por reflexión, por argumentos, por raciocinio. Pero, ¿cómo se pasa de escribir la letra del Carasol? Sí, Dionisio Ridruejo, y lo contarán con detalle en el documental reportaje que podrán ver al final, es uno de los autores del Carasol. Y además de la frase más bonita, no se la digo, ustedes lo escucharán en el reportaje, porque merece la pena que escuchen el reportaje documental, donde va a aparecer elementos que sin duda les va a llamar la atención, y sobre todo para las personas que son jóvenes se van a quedar sorprendidos. El Carasol, a conspirar con los comunistas. Así es, empezó en el fascismo de la Falange y terminó con los comunistas haciendo oposición al mismo Franco. Y que Franco, por lo mucho que representaba Dionisio Ridruejo, no tocó en absoluto. Dionisio Ridruejo nació en 1912 en un pequeño pueblo de Soria. Un pequeño pueblo de Soria, soriano, hijo de viuda, amante de la literatura y con una gran sensibilidad artística, aunque él no se reconocía literato, pero sin embargo, como él decía, le gustaba escribir. Pero su vida dio un giro en los 30. A los 30 años todo cambió. La República avanzaba y muchos de sus amigos, jóvenes e intelectuales, sentían que estaba en crisis, en una crisis tremenda. Y en este contexto apareció la Falange, esa Falange de José Antonio Primo de Rivera, la estética del fascismo italiano, la idea de una revolución nacional, todo eso cautivó a Ridruejo. En el documental hay una persona que dice que la estética le llevó al fascismo italiano, esa estética que también le sacó de ella por medio de la literatura y del compromiso literario con amigos que estaban en las antípodas de lo que era el franquismo. Con 23 años era un ferviente falangista, tan comprometido que participó en la letra del himno del Carasol. Pero llegó la Guerra Civil y Ridruejo se convirtió en el gran orador de la Falange. Daba mítines, arengaba tropas, convencía a las masas, hasta que Franco lo nombró jefe nacional de propaganda. Sí, sin más, jefe nacional de propaganda. Tremendo, ¿verdad?
les puede sonar impresionante que de esa situación pasara a ser el opositor y relativo a comunistas opositores al régimen. Desde ahí diseñó la propaganda del régimen, desde ese puesto. Creó desfiles monumentales, discursos grandilocuentes, bien estructurados, que arengaban, animaban, imágenes cuidadosamente diseñadas para glorificar al nuevo régimen. Era él el arquitecto de la estética del franquismo. Pero aunque no lo sabía, su desencanto ya había comenzado. Ese desencanto comenzó, sin más, en el momento que empezó a conocer de cerca lo que sería el futuro régimen. Y allí comenzó todo, en ese desengaño y en esa artificial ruptura con Franco. Y digo artificial porque no la produjo él de forma natural, sino que fue acaecida y fue sobrevenida. A medida que pasaban los años, Ridruejo empezó a darse cuenta de algo. Franco no tenía intención de cumplir las promesas que había hecho la Falange. ¿Cuáles eran? No tenía ninguna intención. Había colocado a los militares, la iglesia, la alta burguesía. Ellos tenían el poder. Y era precisamente esto lo que la Falange había intentado dejar claro, que había que convertir y transformar España en una sociedad diferente. Y la Falange no era más que un instrumento. Entonces tomó una decisión. Sí, una decisión crucial y que en el docudrama presenta perfectamente la idea de que se marchó a la División Azul porque él no había hecho la guerra y que quedara constancia de que él podía hacer una guerra. Estuvo un tiempo en la División Azul y, como dice él mismo testimonialmente en el documental, pasando frío. No por convicción, sino por orgullo, por desmarcarse del régimen. Pero en Rusia, a 37 grados bajo cero, se encontró cara a cara con el sinsentido de la guerra. Eso transformó su mente, su cabeza, en otra persona. Cuando regresó a España escribió una carta a Franco. Una carta a Franco, como si fuera un acto de valentía. Una carta demoledora en la que renunciaba a todos sus cargos y se desligaba del régimen de forma permanente. Ese fue el punto de inflexión. El régimen lo castigó, lo desterró, lo condenó, lo olvidó. Pero lejos de silenciarlo, aquello lo hizo más fuerte. Los años de destierro lo cambiaron por completo. Ya no era un falangista desengañado. Ahora era un demócrata. De opositor a demócrata. En los años 50 y 60 se unió a los movimientos de oposición, defendió la libertad de prensa, se rodeó de comunistas, socialistas, liberales, pluralidad ideológica, mostrando claramente su apertura total. En 1962 participó en el Contubernio de Múnich, donde se unieron exiliados y opositores del interior para exigir elecciones democráticas. En el 62. Era el comienzo de una España próspera, la que fue la década donde España llegó a convertirse en la 8ª potencia mundial. Ya había salido de la pobreza, ya había posibilidades, ya se veía un futuro, el futuro de España después de la guerra. La respuesta de Franco fue inmediata y clara: expulsarlo de España. Pero Dionisio no se rindió. Vivió en París, pero siempre con un pie en España. Y cuando finalmente logró volver, volvió directo a la cárcel. No se lo pensó. Sus huesos acabaron en una celda, enfatizando que la persecución era lo principal de su vida en los años 60. Pero nunca jamás dejó de luchar. En 1975 Dionisio Ridruejo tenía 62 años.
El franquismo en el 75 agonizaba. Recuerden que falleció Francisco Franco en el 1975. España estaba a punto de cambiar y el que habla tenía tan solo 13 años. Lo único que supuso la muerte de Franco fue tener unos días de fiesta de su colegio nacional. Una alegría, una tranquilidad. No sabíamos lo que nos venía encima. España estaba a punto de cambiar, pero él no llegó a verlo. Dionisio fallecía en 1975 el 29 de junio de un paro cardíaco. Terminó su vida tan solo 5 meses antes de la muerte de Franco. Y usted seguro que no recuerda en absoluto la muerte de Dionisio. Y sin embargo, este hombre, fue el artífice de que todos los mensajes del régimen durante la guerra y los primeros años después de la guerra llegaran a la población española. Murió sin ver la democracia por la que tanto luchó. A muchos les sucedió lo mismo. En su caso, tras una transformación y un cambio total. Pero su legado quedó. ¿Y cómo quedó? Quedó en forma de todos aquellos que hizo el régimen conversos a la democracia. Esa democracia que hoy, en algunos momentos, vemos que se duda, se tambalea y que los políticos no son capaces de respetar las reglas de juego que todos nos hemos dado. Esos que no respetan las reglas de juego son jóvenes que no conocieron a Franco ni de niños. No valoran lo importante de una democracia porque no han vivido ni a la sombra de lo que era una situación política en la que no se podía disgregar la acción de la emoción. Que no importa de dónde vengas, lo que importa es de dónde decides ir. Eso es lo más importante, porque cambiar es posible y la lucha por la democracia siempre vale la pena. Son palabras que las deberíamos colocar como bandera en nuestras vidas dentro de la sociedad democrática de España. Dionisio Ridruejo. Les dejamos con el enlace al documental que seguro les va a interesar. Hasta la siguiente, aquí en ONER Ediciones. Chao.